sacrificio por mí. Alabar me acerca más a Dios. Hoy vamos a estudiar sobre la sabiduría en la administración de los bienes materiales. El capítulo está centrado en testimonios para la iglesia, tomo 3, en la página 132 al 138. El versículo bíblico escogido lo encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 34. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. En el mundo actual, donde el amor al dinero y la búsqueda de riqueza son desafíos constantes para el cristiano, es vital que los miembros de la iglesia comprendan cómo manejar sus recursos materiales desde una perspectiva bíblica. Entonces, en este estudio vamos a explorar las enseñanzas y las advertencias presentes en el texto sobre el deber de los padres, sobre todo que están ya ancianos y tienen propiedades o se les considera adinerados en cuanto a la disposición de sus bienes. A través de la reflexión del día de hoy sobre estas enseñanzas, vamos a buscar fortalecer nuestra preparación espiritual para la patria celestial, aprendiendo cómo manejar nuestros recursos de manera sabia y generosa. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué es importante que los padres adultos o ancianos y adinerados prevean el arreglo adecuado de sus bienes antes de su muerte? ¿Por qué es importante? Y aquí vamos a resaltar la importancia. Dice, es importante para que sus bienes sean distribuidos de acuerdo a su voluntad. Entonces, lo primero que ahí vamos a encontrar es que es importante que ellos prevean el arreglo adecuado de sus bienes antes de morir, para que sus bienes sean administrados o distribuidos de acuerdo a su voluntad. Y lo segundo es para evitar que sus vidas concluyan sin tener el uso de sus facultades mentales para arreglar sus asuntos. La impresión recibida por nuestra hermana Elena de Huay cuando estaba en el Congreso Campestre celebrado en Vermont en el año 1700 o 1870. Ella dice, me sentí urgida por el Espíritu de Dios a dar un testimonio franco sobre el deber de padres ancianos y adinerados en cuanto a la disposición de sus bienes. Se me había mostrado que algunos hombres que generalmente son sagaces, prudentes y perspicaces respecto a la transacción de negocios, que se distinguen por su prontitud y minuciosidad, manifiestan una falta de previsión y presteza respecto a un plan adecuado de distribución en sus bienes mientras están vivos. Y ahí viene la cita que tenemos aquí en la pantalla. Dice, no saben cuán pronto puede concluir su tiempo de prueba. Sin embargo, pasan de un año a otro con sus negocios sin arreglar y con frecuencia sus vidas finalmente se cierran sin tener el uso de sus facultades mentales para arreglar sus asuntos.
o pueden morir repentinamente sin un momento de advertencia y sus bienes se distribuyen de una manera que ellos no habrían aprobado. Son culpables de negligencia, son mayordomos infieles. Los cristianos que creen la verdad presente debieran manifestar sabiduría y previsión. No debieran descuidar el arreglo para la distribución de sus medios, esperando una oportunidad favorable para arreglar sus negocios durante una larga enfermedad. Ellos tendrían que tener sus negocios ordenados en una forma tal que si en cualquier momento fueran llamados a abandonarlos o no tuvieran oportunidad de opinar en cuanto a su arreglo, pudieran definirse como ellos lo habrían hecho si estuvieran vivos. Muchas familias han sido despojados deshonestamente de todos sus bienes y se han visto sometidos a la pobreza porque se descuidó el trabajo que podría haberse hecho en una hora. Aquellos que hacen su testamento no deberían escatimar esfuerzos o gastos para obtener el consejo legal o hacer que sea redactado de un modo que resista la prueba. Deben ejercer su absoluta voluntad y ser temerosos de Dios al hacerlo. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. No digas, bueno, mañana hablaré, sino que debes hacerlos mientras aún se dice hoy. De ahí que prever para la disposición adecuada de nuestros bienes nos permite actuar sabiamente y asegurarnos de que nuestras posesiones se utilicen según nuestros deseos y de acuerdo con los principios de Dios. La vida es incierta y no podemos predecir el futuro. Así que hay que ejercer esta responsabilidad mientras aún hay fuerzas, mientras aún tus facultades están completamente bajo tu control. La segunda pregunta dice, ¿qué consecuencias negativas pueden surgir al colocar los recursos en manos de los hijos sin precaución? Y ahí está la respuesta, ¿no? Puede resultar en que los hijos malgasten o acumulen los recursos en vez de utilizarlos para el bien, para la obra de Dios, y podría convertirse en una fuente de disputas familiares y tentaciones peligrosas. Hay familias que pasan años y no resuelven los asuntos de la herencia porque los padres no dejaron claro el destino de los recursos. Algunos colocan sus recursos más allá de su control, poniéndolos en las manos de sus hijos. Su intención secreta es colocarse en una posición donde no se sentirán responsables de dar sus bienes para esparcir la verdad. Los tales aman de palabra, pero no de hecho y en verdad. No comprenden que lo que están manejando es el dinero del Señor, no el suyo. Ella continúa diciendo, los padres deberían tener gran temor de confiar a los hijos los recursos que Dios ha colocado en sus manos.
a menos que tengan la más segura evidencia de que sus hijos tienen mayor interés, amor y devoción por la causa de Dios que la que poseen ellos mismos, y que estos hijos serán más fervientes y celosos en promover la obra de Dios y más generosos para llevar adelante las diversas empresas vinculadas con ellas que requieren recursos materiales. Pero muchos ponen sus recursos en las manos de sus hijos, depositando así en ellos la responsabilidad de su propia mayordomía. Satanás está trabajando en el asunto para favorecer sus propósitos e impide que lleguen a la causa de Dios los medios que ésta necesita para ser abundantemente sustentada. Hay que educar a nuestros hijos para ser fieles mayordomos y hay que preparar hijos herederos que administren con sabiduría los recursos del Señor para que haya provisión para la obra, para la causa de Dios. Dice nuestra hermana Elena de Huay, muchos que han hecho una elevada profesión de fe son deficientes en buenas obras. Si mostraran su fe por sus obras, ejercerían una influencia poderosa del lado de la verdad, pero no aumentan los talentos de bienes materiales que Dios les ha prestado. Aquellos que piensan calmar su conciencia, dejando sus propiedades en testamento a sus hijos, o impidiendo que llegue a la causa de Dios y permitiendo que pase a las manos de sus hijos incrédulos e irresponsables para que las malgasten o las acumulen y les rindan culto, tendrán que rendir cuenta ante Dios. Son mayordomos infieles del dinero de su Señor. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si confiamos ciegamente en nuestros bienes a otros, sin considerar sus intenciones y el compromiso con la causa de Dios, podríamos contribuir involuntariamente a actitudes irresponsables y problemas familiares. La siguiente pregunta por resolver dice, ¿cuál es el peligro de influir en los padres para que cambien la administración de sus bienes en beneficio de los hijos? Esta pregunta está dirigida a los hijos que influyen en sus padres. Dice, al hacerlo, los hijos cargan con una doble responsabilidad. Los hijos influyen en una decisión que no corresponde a ellos. Y la otra responsabilidad es ser mayordomos de recursos que debieron destinarse a la causa de Dios. Dice la cita, la hermana Elena de Huay, aquellos que han influenciado sobre sus padres, dice, para que cambie la administración de sus bienes, para beneficiarlos a ellos, pocos saben lo que están haciendo. Están acumulando sobre ellos mismos una doble responsabilidad, la de inclinar la mente del padre para que no cumpla el propósito de Dios en la distribución de los medios que Dios le prestó a fin de ser usados para su gloria, y la responsabilidad adicional de convertirse en mayordomos de medios que el padre debería haber prestado a los banqueros para que el amo pudiera recibir lo suyo con intereses. Muchos padres cometen un gran error al sacar
sus propiedades de sus manos y colocarlas en las de sus hijos, mientras ellos mismos son responsables por el uso o abuso del talento que Dios les ha prestado. La transferencia de los bienes no hace más felices ni a los padres ni a los hijos. Y los padres generalmente lamentan esta acción de su parte, incluso si viven pocos años. El amor a los padres por parte de los hijos no aumenta con este curso de acción. Los hijos no sienten mayor gratitud ni obligación hacia los padres por su liberalidad. A la raíz del asunto parece haber una maldición que aflora en egoísmo de parte de los hijos y en desdicha y sentimientos miserables de dependencia restringida de parte de los padres. Si los padres, mientras viven, ayudaran a sus hijos a valerse por ellos mismos, esto sería mejor que dejarle una suma grande de dinero al morir. Los hijos a quienes se les permite confiar principalmente en sus propios esfuerzos llegan a ser mejores hombres y mujeres y están mejor capacitados para la vida práctica que aquellos hijos que han despedido o dependido de los bienes de su padre. Los hijos a quienes se les permite depender de sus propios recursos generalmente valoran sus aptitudes, mejoran sus privilegios y cultivan y dirigen sus facultades para cumplir un propósito en la vida. Frecuentemente, dice la hermana Elena de White, desarrollan caracteres con rasgos de laboriosidad, frugalidad, valor moral, que yacen en el fundamento del éxito en la vida cristiana. Aquellos hijos por quienes los padres hacen más, frecuentemente sienten la menor obligación hacia sus progenitores. Los errores de los que hemos hablado han existido. Los padres han transferido la administración de sus bienes a sus hijos y los hijos no están actuando conforme a la voluntad de Dios. 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad en la administración de recursos no se aplica solo a los padres, sino también a los hijos que influyen en esas decisiones. Es necesario que los padres enseñen a sus hijos a ser fieles administradores de los recursos que Dios les ha provisto y no dar o reservar o acumular recursos o negocios para que sus hijos lo administren sin tener la preparación espiritual y la dirección correcta para poder ser una bendición para la obra que el Señor nos ha encargado. ¿Cuál es el propósito de los padres al dejar recursos en testamento a sus hijos? ¿Qué puede resultar de esta acción? Nota lo que la respuesta que tenemos a esta pregunta. Dice, algunos padres colocan, muy bien, algunos padres pueden tener la intención de evitar responsabilidades, dicen, y compromisos. ¿Qué puede resultar de esta acción? Al hacerlo pueden crear insatisfacción, discordia y mal uso de los recursos heredados. La cita dice, los propósitos de Satanás se cumplen
de muchas maneras, mientras que los mayordomos de Dios parecen estar embotados y paralizados. No comprenden su gran responsabilidad y que el día de la rendición de cuentas debe venir en breve. Aquellos que han familiarizado con los principios de la verdad debieran seguir de cerca la palabra de Dios como guía. Debieran dar a Dios las cosas que son de Dios. Dice la hermana Elena de White, se me mostró que varios en Vermont, ahí donde estaba el campestre, estaban cometiendo un gran error al apropiarse de los medios que Dios había confiado a su custodia. Estaban pasando por alto las demandas de Dios sobre todo lo que tienen. El enemigo de la justicia había cegado sus ojos. Estaban tomando un curso de acción que resultaría desastroso para ellos y para sus queridos hijos. Los hijos estaban influyendo sobre sus padres para que dejaran su propiedad en manos de ellos a fin de apropiarse de ella de acuerdo con su criterio. Con la luz, dice ella, de la palabra de Dios tan sencilla y clara respecto al dinero prestado a los mayordomos y con las advertencias y las reprensiones que Dios ha dado mediante los testimonios en cuanto a la distribución de los recursos. Si con toda esta luz ante ellos los hijos, ya sea directa o indirectamente, influyen sobre sus padres para que repartan sus propiedades mientras vivan o para que la den en testamento principalmente a los hijos, a fin de que pase a manos de ellos después de la muerte de sus padres, asumen enormes responsabilidades. Los hijos de padres ancianos que profesan creer la verdad debieran en el temor de Dios aconsejar y suplicar a sus padres que sean fieles a su profesión de fe y que tomen un curso de acción referente a sus recursos que Dios puede aprobar. Los padres deberían depositar para ellos tesoros en el cielo, destinando sus recursos ellos mismos para el avance de la causa de Dios. No debieran privarse ellos mismos del tesoro celestial, dejando un exceso de recursos a personas que tienen suficiente. Al hacer esto, no solo se privan del precioso privilegio de depositar en los cielos un tesoro que no falla, sino que roban de la tesorería de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 21 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El llamado es a que la administración adecuada de recursos lo entendamos como una responsabilidad que afectará nuestra recompensa en el reino de Dios. La pregunta que nace aquí es, ¿dónde estamos poniendo nuestros tesoros? ¿Dónde estamos poniendo nuestro corazón? ¿Qué estamos priorizando en nuestra vida? A padres e hijos se les recomienda priorizar en el reino de Dios. Vamos a la última pregunta. ¿Cuál es la actitud correcta que los padres deberían tener con respecto a sus recursos y cómo pueden influir positivamente en sus hijos? ¿Cuál es la actitud correcta entonces que los padres deberían tener con respecto a sus recursos y cómo puede influir positivamente en sus hijos? Los padres, queridos hermanos, deberían considerar sus recursos como mayordomía de Dios
y alentar a sus hijos a valerse por sí mismos y valorar el trabajo y la responsabilidad. Los padres entonces deberían, dice, tratar que sus hijos se enfrenten, a ver, los padres no deberían, dice, tratar que sus hijos se enfrenten las tentaciones a las que los exponen al dejarles recursos que ellos mismos no han hecho ningún esfuerzo para ganar. Deberían considerar sus recursos como mayordomía de Dios. El dinero dejado a los hijos frecuentemente se convierte en una raíz de amargura. A menudo disputan sobre la propiedad que se les dejó y en caso de un testamento, rara vez están todos satisfechos con la distribución hecha por el padre. Y en vez de que los recursos dejen una animada gratitud y reverencia por su memoria, crea insatisfacción, murmuración, envidia y falta de respeto. Hermanos y hermanas, dice la hermana Elena de White, hermanos y hermanas que estaban en paz entre ellos, entran a veces en desacuerdo y las disensiones familiares son a menudo el resultado de los recursos heredados. Las riquezas son deseables solo como un medio para suplir las necesidades presentes y de hacer bien a otros. Pero las riquezas heredadas más frecuentemente llegan a ser una trampa para el poseedor que una bendición. De ahí que Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Los padres ejercen el privilegio de criar a sus hijos y ellos mismos deben ser ejemplo de mayordomos fieles y transmitir valores espirituales a sus hijos, enseñarles el valor del trabajo, la responsabilidad y la generosidad contribuirá a criar una generación comprometida con la causa de Dios. Ahora tenemos la oportunidad. Nosotros debemos ser ejemplos para ellos, de mayordomos fieles, y esos valores transmitir a nuestros hijos que amen la verdad, amen al Señor y su causa. Tenemos que enseñarles el valor del trabajo, la responsabilidad y el ser generosos para que haya una generación comprometida con la causa del Señor. Queridos hermanos, hoy el Señor nos llama a poder trabajar para Él. Dice la hermana Elena de White, se me mostró que algunos hijos que profesan la verdad en una manera indirecta han influido sobre el padre para que guarde sus recursos para sus hijos en vez de asignarlos a la causa de Dios mientras vive. Tanto hijos, tenemos que ejercer mayordomía fiel y correcta. Y los padres, ser mayordomos fieles como testimonio. Ese es el compromiso que nosotros deberíamos hacer hoy. Nota lo que encontramos nosotros en la pantalla. Nuestras decisiones sobre los recursos no solo afectan nuestras vidas, sino también el avance de la obra de Dios. A través de un enfoque responsable y espiritual en la administración de bienes,
estamos preparándonos para la patria celestial. Y al demostrar fidelidad, integridad y amor hacia Dios y los demás, entonces necesitamos nosotros tener un enfoque responsable y espiritual en la administración de los bienes. Recuerde que nuestro propósito en la patria celestial no es tener un lugar solamente en esta tierra. Somos ciudadanos del reino de Dios y vamos rumbo a la patria celestial. No descuidemos nuestra preparación para ellos. Debemos demostrar fidelidad en el uso de los recursos, en la administración de los bienes que Dios nos ha concedido en su infinito amor. Debemos ser íntegros, debemos amar a Dios y a los demás. Comprometámonos a manejar nuestros recursos con sabiduría, previsión y generosidad. Consideremos nuestras posesiones como mayordomía de Dios y no permitamos que el amor al dinero nos atrape. Incentivemos a nuestros hijos a desarrollar un sentido de responsabilidad, trabajo y generosidad. Aprovechemos la oportunidad de bendecir la causa de Dios en vida y no esperemos a que sea demasiado tarde. Decidamos hoy ser mayordomos fieles y ejemplos de integridad en el manejo de recursos, contribuyendo así al avance de la obra divina en este mundo. ¿Quieres tú comprometerte a manejar tus recursos con sabiduría, previsión y generosidad? ¿Quieres tú incentivar a tus hijos a desarrollar un sentido de responsabilidad, trabajo y generosidad? ¿Quieres tú aprovechar la oportunidad de bendecir la causa de Dios ahora que estás vivo y no esperar a que sea demasiado tarde? ¿Quieres tú hoy tomar la decisión de ser un mayordomo fiel y dar ejemplo de integridad en el manejo de tus recursos, contribuyendo así al avance de la obra divina en este mundo, siendo fiel en los diezmos, en la devolución de los diezmos al Señor, siendo dadivoso en tus ofrendas para atender la necesidad de la predicación del evangelio y auxiliar a las personas que necesitan ayuda? ¿Quieres hacer un uso correcto de la mayordomía que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu decisión? Si tu decisión es conforme a lo que Dios está colocando delante tuyo a través de su palabra inspirada por la hermana Elena de White y que tú estás recibiendo hoy, entonces entrégale tu corazón y todo a tu familia y todo cuanto tienes a la administración correcta y fiel que el Señor te ha dado. Si es así, ahí donde estás, tómate de la mano del Señor y toma las manos de tu familia allí que está cerca de ti y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por tu orientación. Nos has dado la administración de algún recurso, sea pequeño o sea grande, o nos darás más adelante con tu bendición. Hoy hemos aprendido que debemos ser mayordomos fieles a ti, leales a ti, generosos, íntegros. Y debemos enseñar a nuestros hijos a ser mayordomos para ti, Señor, que hagan provisión para tu causa, para tu obra. También hemos aprendido que no debemos esperar la última hora
para poder encauzar los recursos que tú nos has dado. Debemos de preparar nuestro testimonio y dedicar los recursos para tu obra y prever, dejar en manos sabias, en mayordomos fieles, los recursos que tú nos has dado como bendición. Te suplicamos ahora, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo clarifiques en nuestra mente las verdades bíblicamente fundamentadas que nos has dado el día de hoy en este tema. Quizás para alguien es complicado, para otro puede hacerle sentir que solamente es un mensaje para obtener recursos, pero no, Señor. Es un mensaje para que nosotros valoremos las bendiciones que nos has dado y los administremos de manera sabia, correcta, conforme a tu voluntad, y hagamos tesoros en el cielo porque estamos rumbo a la patria celestial que tú has prometido, Señor. Quédate en nuestros corazones, en nuestra mente, y ayúdanos a comprender que tú tienes un propósito mucho más grande que lo que nosotros podamos imaginar. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para ir en pos de ti y prepararnos correctamente para la patria celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, Dios los bendiga.